sobre todo ante situaciones imprevistas o emergencias. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Carlos. Y Muy a buenos todos los que días. nos están escuchando, un excelente viernes. Buenos días. Vamos a conversar justamente de qué cosa es lo que debemos de tomar en cuenta para nuestro negocio si es que, digamos, queremos estar preparados ante imprevistos, ante contingencias, posibles problemas. Por ejemplo, ahora tenemos esta emergencia de la influenza aviar y claro, los productores de pollos, ¿no? Y gallinas y de huevos tienen que estar preparados. Pero cualquier cosa nos puede pasar en cualquier negocio, así que siempre tenemos que estar listos. Y para eso pensemos un poco en qué cosa, cuáles son los pasos que necesitamos para poder tener un plan de contingencia, porque uno siempre tiene que pensar que algunas cosas negativas nos podrían pasar y tenemos que estar preparados. Lo primero es pensar en nuestro negocio. ¿Cuáles son esas cosas negativas que nos podrían pasar? Por ejemplo, ¿no? Si yo hago taxi, ¿qué cosa me puede impedir trabajar? Me puede impedir trabajar que, por ejemplo, haya algún problema con el motor o que tal vez tenga algún problema con las llantas o tener algún accidente, ¿no? Entonces, siempre tengo que tener un plan en caso de todas esas cosas que podrían pasar, ¿no? Si pasa algo con el motor, tener a quién llamar. Si tengo algún accidente, también seguir algunos pasos para poder recuperarme lo más rápido posible, digamos, y que poder seguir trabajando. Y eso de En el ninguna caso de manera, si y eso tengo, de ninguna sí, manera puede significar que uno es pesimista, ¿verdad, Mónica? Al contrario, así eso es. significa que estamos creyendo qué es lo que puede suceder y ponerse en todos los escenarios. Exactamente, porque hay muchas cosas que podrían pasar y cosas muy sencillas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un restaurante, tenemos un restaurante y hacemos menús y justo nuestro proveedor nos falla, el proveedor de verduras o el proveedor de carne, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? No voy a ir a un supermercado caro, ¿no? Porque puedo subir mucho mis costos, sino tengo que tener algunas alternativas, ¿sí? Tener siempre el número de varios proveedores, por ejemplo, en ese caso. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar cuáles son esos riesgos específicos a mi negocio e ir diseñando estrategias de, bueno, si me pasara esto, yo voy a hacer esta acción. ¿Sí? Ahí lo más comunes son justamente estos temas de retraso con proveedores, si muchos trabajadores, por ejemplo, en esa quinta ola se empiezan a enfermar, qué cosa es lo que voy a hacer, y por ahí tal vez algún problema con algún cliente. Esos son normalmente las cosas más comunes. En esta campaña navideña hay que tomar mucho cuidado porque es una campaña muy importante. Ya lo hemos comentado varias veces, puede ser hasta 40% de las ventas. Y como se viene la quinta ola, también tenemos que estar preparados. Nuestro negocio tiene que estar preparado. Así que tenemos que verificar, ¿no? Si, por ejemplo, en este momento no hay de nuevo ninguna obligatoriedad del uso de mascarillas, pero tal vez es bueno que le pidamos a todos nuestros trabajadores que empiecen a usar mascarillas de nuevo para evitar que se contagien y tal vez falten en los días, digamos, de mayor venta, ¿no? Y también para proteger a nuestros clientes de toda... de todo el contagio, podemos retomar parte de los protocolos que ya hemos tenido en estos 2 años, ¿no? Empezar a trabajar un poco más con la ventilación, el distanciamiento, ¿no? Entonces podemos ir retomando. Eso también es parte de un plan de contingencia, porque ese es un gran riesgo que tenemos ahora, la de la quinta ola. Entonces, ahí Jorge y Carlos son algunos tips de las cosas que podemos considerar, ¿no? Entonces, identifiquemos bien cuáles son nuestros riesgos, tomemos algunas medidas para mitigar algunos riesgos. Por ejemplo, empecemos a contactar a otros proveedores, tengamos siempre a la mano el número de algún trabajador que podríamos llamar si nuestros trabajadores faltan, tengamos siempre a la mano el contacto de algún mecánico o alguien que nos pueda ayudar a solucionar algunos problemas con nuestras maquinarias. Ahora, Y por Mónica, otro lado, también, si es que pasa algo negativo, una emergencia, también tenemos que tener claro cuáles son los pasos que vamos a seguir. Bueno, si me termina pasando esto, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Que no nos agarren desprevenidos y así vamos a tener no solo una campaña navideña exitosa, sino también nuestro negocio va a crecer mucho más, Jorge, Carlos. Mónica, el plan de contingencia
significa también que debe estar respaldado por un presupuesto, ¿no? Y esto deberíamos considerar una reserva de contingencia, que ha sido un término muy utilizado en el Congreso en los últimos días a raíz del Así presupuesto es, público. de hecho, de ahí salió nuestra idea de tratar este plan. Como el Estado tiene una reserva de contingencia, nosotros también como familia siempre tenemos un guardadito para atender emergencias, o es lo que tratamos de hacer. Los negocios también lo tienen que tener. Y va a depender de nuestro tipo de negocio. Algunos negocios tienen riesgos mucho más altos, ¿no? Siempre analizan, recuerden, cómo van tus proveedores, cómo van tus trabajadores, cómo van tus clientes. Y si por ahí tú encuentras riesgos altos, tienes que guardar un poquito más de presupuesto. No existe una regla de cuánto se debe guardar, así que va a depender mucho de cada negocio, pero siempre tengan un poquito de caja para atender estas emergencias. Así es, Carlos. Muy bien. Mónica, muchas gracias por participar esta mañana en la rotativa del aire. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Mónica Muy Muñoz buenos días. Nájar con el comentario económico esta mañana.